Contamos hoy con la presencia de Cristina Santamarina dentro de este proyecto de innovación educativa que ha sido subvencionado por la Universidad Complutense. Cristina Santamarina es profesora ya veterana, aunque no lo parezca, por suerte, de nuestra facultad. Lleva muchos años dando clase en el Departamento de Sociología 3 sobre sociología del consumo y al mismo tiempo es una pues de las profesionales más reconocidas, vamos a decir, dentro del ámbito de la investigación social y de mercados. Es codirectora de CIMOP, Comunicación, Imagen y Opinión Pública, un instituto de investigación, y pues tenemos la suerte de contar tenemos la suerte entonces de contar con la participación de Cristina, con esta doble experiencia docente por una parte y toda la experiencia práctica en torno a las técnicas de investigación cualitativa, las prácticas de investigación cualitativa, vamos a decir. Concretamente, dentro de este proyecto nos vamos a centrar en el tema de los grupos de discusión. Cristina se ha destacado no solamente por su práctica y su uso, sino también por la reflexión en torno a estas técnicas de investigación social. Primero, si te parece, para presentarte un poco, nos podrías comentar cuándo empezaste tú a trabajar con grupos de discusión, cómo ha sido tu aproximación al uso y la práctica de la técnica. Bueno, pues se remonta al año 1982 y una experiencia que, como toda primera experiencia, y en ese sentido me parece que siempre hay una primera aproximación muy abismática, es decir, que uno no sabe a qué se está aproximando, fue un estudio que encargó a un gabinete de comunicación que ya entonces se llamaba I+D, un instituto catalán. Le encargó el Ayuntamiento de Sitges, que es un pequeño municipio balneario muy cercano a Barcelona, un estudio acerca de un tema bastante complejo y que lo era más en esa época, y que era cómo la burguesía local de Sitges es un lugar históricamente muy vinculado al desarrollo de una burguesía local importante, cómo percibían la fuerte y cada vez mayor presencia de homosexuales en ese ayuntamiento. Y esa fue la primera experiencia de investigación que yo realicé, que se trataba justamente de trabajar con diferentes sectores significativos de esa burguesía local de Sitges, alrededor de cómo percibían la presencia de una cuantiosa, de hecho se ha convertido en uno de los ayuntamientos de la Costa Brava de mayor concentración de homosexuales, masculinos y femeninos. En el año 82, hoy puede resultar un trabajo extraño, en el año 82 lo era mucho más, hace 18 años estábamos en pleno proceso de consolidación de la transición democrática. Y por supuesto fue un estudio donde yo tuve mucho miedo, muchos nervios, mucha incertidumbre y muchos deseos de huir, que es lo primero que uno siente cuando se tiene que enfrentar a esta situación abismática. Y a partir de esta experiencia de investigación, la segunda y probablemente la que de alguna forma marca ya el inicio o legitima la entrada en el mundo de la investigación social y de mercados, es un estudio para una empresa de productos de cuidado de la casa, un estudio que era el primer estudio que se realizaba en España sobre estilos de vida de la mujer española, centrado fundamentalmente en las amas de casa españolas. Esto sucedía en el año 1982-1983. O sea que los inicios fueron inicios abruptos, y bueno, pues en cualquier caso yo creo que cualquier inicio que uno haga, comenzar a investigar produce mucho temor y mucha incertidumbre, o sea que no era tanto el tema, que en este caso en la historia aparece en una perspectiva como un tema muy entrañable por otra parte, el de cómo eran percibidos por la burguesía local los homosexuales en Sitges. Pero en algún momento hay que, como cuando una criatura comienza a andar, los primeros pasos son inciertos, pero en algún momento tiene que darlos, y en esto pasa igual.
¿Empezaste de la mano de algún maestro o en directamente? el caso de ese trabajo en Sitges no, pero inmediatamente después sí, de mi maestro y sin embargo amigo, que es Ángel de Lucas. Fue Ángel de Lucas, estaba yo en ese momento en Barcelona y Ángel de Lucas me propuso venir a llevar la dirección ejecutiva del estudio, que era un estudio cualitativo y cuantitativo sobre estilos de vida de la mujer española. Y él llevó la dirección estratégica de esa investigación y yo me hice cargo de la fase cualitativa con la dirección de él. Recuerdo que además Ángel de Lucas hizo un grupo de discusión, que fue un grupo muy central dentro del diseño de la investigación. Yo luego realicé las otras y conjuntamente en esa investigación, en el año 1982, coincidimos y nos conocimos con Fernando Conde, y fue la primera investigación en la que trabajamos juntos. Fernando Conde, que hoy es una persona importante en el campo de la investigación y en el campo incluso de la producción, de la reflexión metodológica, pues también para él ese es su primer trabajo, o sea que me adelanto seguramente a lo que él también va a ratificar. Muy bien, pues en la línea de cómo veníamos haciendo las entrevistas y cómo nos pretendemos aproximar a esta técnica o práctica del grupo de discusión, pues vamos, si quieres, a centrar un poco ahora el tema en una de las muchísimas investigaciones que conocemos que tenéis, que pues para que nos cuentes un poco pues el tema de pues el desarrollo, los entresijos, que es lo que venimos haciendo, ¿no? Que si quieres presentarnos un poco la investigación. Muy bien. Pues se trata de una investigación de carácter, de una temática social que entendíamos en ese momento y entendemos ahora también que es una temática social en el cual el campo de las representaciones ideológicas sobre ese tema era muy importante y en concreto era sobre la idea de salud, dicho en términos más técnicos, el concepto salud, pero lo trabajamos todo el tiempo con qué idea de salud tienen las mujeres de la Comunidad Autónoma de Madrid. Era un estudio encargado por la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid y se intentaba en ese sentido pues tratar de hacer una aproximación a la idea, es decir, ¿qué entienden? Esa creo que sería la formulación coloquial más correcta. ¿Qué entienden las mujeres de la Comunidad de Madrid, de diferentes sectores significativos de la sociedad madrileña comunitaria, por salud? Y en ese sentido, ¿qué aspectos diferenciales puede haber con el discurso de las propias instituciones sanitarias, del propio discurso institucional del cuerpo médico, que aparece muchas veces como el discurso de la excelencia con respecto a este tema, de la misma forma que otras áreas científicas tienen excelencia y hacen doctrina, yo creo que ese es el término correcto, no lo digo en sentido despectivo, sino en el sentido literal del término, acerca del deber ser de ciertas cuestiones que son fundamentales para la vida cotidiana de las personas. Por lo que un poco nuestra aproximación era que probablemente, y más allá o más acá del discurso institucional, existían o probablemente podían aparecer otras variantes del discurso sobre el concepto salud, sobre la idea de salud. En la medida en que entendíamos que era un concepto que probablemente estaba muy vinculado a representaciones ideológicas, comprendimos que inmediatamente que la práctica, más que la técnica, como muy bien señalaba Jesús Ibáñez, era el dispositivo más correcto de aproximación al tema y al mismo tiempo la fase cualitativa con grupos de investigación permitió a posteriori recuperar una gran cantidad de información para organizar los cuestionarios que se utilizaron en la fase cuantitativa. Era una investigación de tipo cualitativo y cuantitativo. La investigación de la fase cualitativa era una fase limitada en número, una fase controlada. No recuerdo exactamente si fueron 6 u 8 grupos, pero no fueron más de 8 en cualquier caso. Y la fase cuantitativa fue una fase más amplia, con un cuestionario bastante denso, intenso, extenso, que permitió al mismo tiempo no solamente legitimar la fase cualitativa, que a veces parece que se hacen los cuestionarios para demostrar que los grupos tienen razón, sino por el contrario se hizo estructuralmente con la idea de generar una homología, que hubiera una complementación
entre las técnicas cualitativas y las técnicas cuantitativas. Entonces, la demanda era pues tratar de ver cómo era la idea de salud de las mujeres. Luego el estudio se extendió a otros colectivos, pero comenzó con las mujeres, para ver qué entendían por salud, lo cual iba a permitir en ese sentido a una institución mediadora entre lo social y lo específicamente médico, como es la Consejería de Salud de una institución también intermedia, como es un ente autonómico, poder mediar en las formas de comunicación, de contacto, de propuestas, incluso en lo que es el diseño de tareas a realizar por la propia institución. Es decir, ¿qué tiene que hacer una institución del área de la sanidad pública? Tiene que dedicarse a poner dispensarios, tiene que dedicarse a hacer política de prevención. Si tiene que hacer política de prevención, ¿con qué colectivos, sobre qué temas, con qué sentido? ¿Cómo hacer no solamente de transmisora de un discurso institucional, en este caso de otra institución, como puede ser un colectivo sanitario, sino también cómo hacer de mediadora para que la comunicación circule en ambos lados? Por lo tanto, el encargo era altamente interesante porque tenía explícitamente objetivos puntuales, vinculados entre sí, amplios, diversos, que tenían que ver con todos los elementos que podían aparecer vinculados a la idea de salud y al mismo tiempo tenían como segundos objetivos, u objetivos implícitos, u objetivos estratégicos, ayudar a una institución a desarrollar formas y planos y temáticas y canales de comunicación con colectivos particulares. Por lo tanto, resultaba muy interesante. Me resulta curioso la riqueza de propósitos, sí, ¿no? Pero como, me pregunto yo, ¿de dónde sale una idea de hacer esto? O sea, ¿a qué persona se le ocurrió? O sea, ¿qué persona pensó en un momento que eso podía ser interesante encargárselo a un instituto de investigación? ¿Qué persona o de dónde salió la idea, ¿no? Y la demanda más concreta. Pues es interesante tu pregunta porque la persona que de alguna forma, o las personas que de alguna forma estuvieron vinculados a esta idea primera, son personas de la propia institución que son sociólogos y sociólogas. Entonces, en ese sentido, probablemente es la propia formación de estos sociólogos y sociólogas, en este caso coincidió que eran mayoría de mujeres, quienes estaban y quienes están, además, en esta Consejería de Salud, como parte del equipo técnico, de equipos vinculados a formación, a investigación, etcétera, y fue de ellas justamente que surgió la idea. ¿Y por qué a un instituto? Bueno, porque los institutos en general aparecen como el perfil empresarial con el cual la administración suele contratar este tipo de servicios. La administración contrata muchos servicios de las empresas de investigaciones. Se investigan cosas, en este caso parece bastante obvio que fuera un equipo sociológico, pero los sociólogos en las empresas de investigación social y de mercados investigamos cosas absolutamente diversas, desde lo que es los perfiles de imágenes corporativas empresariales hasta lo que puede ser pues la valoración de las carreteras comarcales en comunidades autónomas. Pongo dos extremos de un amplio abanico en el cual pasan muchísimos temas de investigación. La administración se constituye probablemente, no tengo un dato exacto, pero para el conjunto de las empresas de investigación, sin ninguna duda la administración puede ser probablemente entre un 50 y un 60% de las demandas de investigación sociales, institucionales, políticas, y cuando digo sociales me refiero tanto a temas culturales, a temas específicos del área sanitaria, del área de la fiscalidad, del área de la valoración de servicios de todo tipo, desde el agua hasta la seguridad ciudadana, el tema de las prestaciones de todo tipo, las opiniones públicas, es decir, ideológicas sobre la fiscalidad, etcétera, 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 la imagen de cuerpos corporativos del Estado, como son, por ejemplo, pues los bomberos, la policía municipal, otros cuerpos de seguridad, las mediaciones sociales, las administraciones locales. O sea que, en ese sentido, no es extraño que la administración encargue una cuestión así. Normalmente, por las prescripciones administrativas de contrato de la administración,
lo suele hacer, lo tiene que hacer con empresas, aunque las convocatorias no son cerradas y pueden ser con profesionales individuales. Lo que pasa es que cuando la oferta, o mejor dicho, la demanda en este caso, es de una investigación compleja de tipo cualitativo y cuantitativo, pues tienes que no solamente ofrecer servicios profesionales, personales, sino de infraestructura para poder cubrir esos servicios. Por eso es que las empresas aparecen como los candidatos idóneos para poder ofrecer no solamente la idoneidad profesional, sino también lo que son las posibilidades de ofrecer pues un cuerpo de encuestadores, de codificadores, el procesamiento estadístico, en el caso de estudios cuantitativos, la contactación, las salas de reuniones, las transcripciones, el análisis, es decir, todos los distintos aspectos de la logística que hacen a cualquiera de los métodos de investigación que utilicemos. O sea que yo creo que eso responde a por qué la administración contrata con una empresa y por qué en este caso concreto a un sector de la administración se le ocurría pues que fuera un equipo de sociólogos quien realizara una investigación de este tipo. Y dime, ¿se puede considerar así que las demandas que os propusieron, las demandas explícitas, coincidían con algo implícito? O sea, ¿o tuvisteis que deducir en algún momento que había algo implícito en esa demanda que os proponían o no? ¿O fue tal cual? En este caso hubo el proceso de investigación en cualquiera de sus fases es siempre un proceso de comunicación, siempre. Es decir, por lo tanto, la comunicación con el cliente, con aquel que se va a constituir potencialmente en lugar de cliente, se trate de una empresa privada, un departamento de marketing, una institución de carácter nacional, autonómico, local, cultural, una fundación, etcétera, lo que en el proceso de investigación comienza en el intento de generar un proceso de comunicación con ese que va a ser un interlocutor. Es decir, prácticamente ya no existe la figura del empresario individual, mucho menos, por supuesto, el funcionario individual, que habla en nombre propio. Habla por su boca, pero siempre tiene detrás o una estructura empresarial o una estructura institucional. Por lo tanto, ahí empieza un proceso de comunicación que cuanto más transparente sea, más importante es. En segundo lugar, otra cuestión que yo creo que siempre hay que tener en cuenta es que cuando hay demanda de investigación es porque siempre hay un conflicto. Si no hay conflicto, no hay investigación. Siempre hay un conflicto, siempre hay algún aspecto de la línea de las formas de competencia políticas, de las líneas de competencias culturales, de competencias comerciales, de conflictos internos, a veces a las propias instituciones o a las propias empresas, pero cuando caracterizamos junto con Bourdieu y con tantos otros autores que el sociólogo es un mediador en conflictos, es porque la demanda de una investigación comienza cuando hay un conflicto. Y en ese sentido, a veces la exposición de esos conflictos no llegan abiertamente, transparentemente, sino que uno los va descubriendo en el proceso mismo de la investigación. Así todo, en el caso concreto de esta investigación, la comunicación fue muy diáfana, no bastante, fue muy diáfana. Estábamos al tanto de las intenciones, tanto explícitas como implícitas, que había en este caso, e incluso hubo todo un trabajo previo de participación de varias reuniones donde se perfilaron las perspectivas y las posibilidades de este tipo de investigación. Pero muchas veces, no siempre, las situaciones de conflicto se hacen tan evidentes como en este caso, o la comunicación está tan clara. Todo el proceso de una investigación social está caracterizado por procesos de comunicación con diferentes interlocutores. Entonces, no solamente el conflicto aparece en esos procesos de comunicación, sino desde la propia estructuración de la demanda de una investigación hay un conflicto. A veces muy transparente, a veces hay más de uno, muchas veces, como pasa en la vida misma, no hay un conflicto, sino que los conflictos se anudan unos a otros. Y entonces, pues en este caso había pues una intención de hacer una redefinición de la política sobre orientación en salud, que no estuviera totalmente sujeta al discurso de la institución médica. Y eso es muy conflictivo, porque una institución como la institución médica tiene un grado de legitimidad social prácticamente como el que tienen los economistas, que son uno de los colectivos con mayor legitimidad para hacer pruebas en la realidad que a veces no tenemos los sociólogos. Es decir, que cuando se practican planes económicos que luego fracasan, algún economista avesado llegó a decir incluso que era un error de la realidad, no de la teoría. Pero en este caso pues aparecía eso y fue en ese sentido el proceso de comunicación
fue muy transparente. Y así todo, bueno, a pesar de todos estos procesos de comunicación, la convocatoria fue una convocatoria pública, abierta, donde se presentaron también otros institutos, otros gabinetes de investigación que también habían participado en los procesos de comunicación previos, ¿no? O sea que en ese sentido, bueno, pues yo creo que es una experiencia buena de ver que los procesos de comunicación previos y el que haya una buena comunicación y una identificación de los conflictos tampoco garantiza que uno sea quien va a llevar esa investigación, ni el gabinete que va a llevar esa investigación, no necesariamente. Es decir, que en ese sentido hay un buen trabajo por parte del cliente potencial de trabajar en una situación de poner en evidencia el conflicto a todos aquellos que están interesados en participar en la oferta de un trabajo de investigación, ¿no? ¿Se puede considerar entonces que el objetivo de esta investigación era un objetivo pragmático, es decir, elaborar determinadas líneas de intervención o determinadas políticas o Sí. simplemente tentativo para ver? Yo creo que en este caso había tanto objetivos pragmáticos, o sea, de poder desarrollar cosas, como sentar las bases de una cuestión estratégica, que luego la investigación, y en ese sentido la fase cualitativa, fue muy enfática y nos dio muchísima seguridad acerca de lo que pasaba allí, y que era que entre la población femenina más significativa o representante de sectores sociales y de edad más significativos y el discurso institucional hay una distancia importante, que es una distancia que no se resuelve ni con una campaña de comunicación ni con una acción puntual, sino que estratégicamente hay que resolverlo. Es decir, que las mujeres de la Comunidad de Madrid tenían y tienen una noción mucho más holística del concepto salud, de la idea de salud, que la noción que tiene la institución médica y el discurso médico. Es decir, que normalmente el discurso institucional focaliza el concepto de salud, en algunos casos incluso llega crípticamente a definir salud como no enfermedad, mientras que, por citar, y luego abundaremos en esto, de forma más amplia, las mujeres, por ejemplo, mujeres de clases medias y de clases medias bajas de la Comunidad de Madrid, entienden que salud es que sus hijos tengan trabajo. Lo cual da ya una idea de cuánto más abierto, más complejo, más holístico, más diverso, más frágil, incluso si se quiere, es el concepto de salud que tienen las mujeres que el que tiene la propia institución. Y salvar esa distancia entre el discurso institucional y el discurso social y los diferentes matices de discurso social existentes no se resuelve con un hecho pragmático, con una acción pragmática, sino que requiere necesariamente de un plan estratégico, que también es una tentativa, por supuesto, ¿no? Es decir, que no necesariamente diseñar bien un plan estratégico caracteriza el éxito de ese plan, ¿no? O sea que el mundo de las comunicaciones, como una vez más aparece el concepto de comunicación, es muy complejo, ¿no? Depende del momento, las circunstancias, las situaciones, etcétera, ¿no? Y me pregunto yo, ¿por qué el planteamiento del tema fue concretamente mujer y salud? O sea, porque no sé si se planteó como un proyecto a desarrollar a largo plazo con diferentes colectivos, o se planteó inicialmente como tema de mujer y salud y luego se amplió. Comenzó como mujer y salud y luego se amplió a otros colectivos diversos. ¿Por qué mujer? Bueno, porque aquí hay una cuestión de género muy importante que está en juego, que es la identidad femenina, primero como una identidad fundamentalmente vinculada a roles relacionales. Las mujeres somos madres, somos hijas, somos esposas, las mujeres cuidamos, las mujeres alimentamos, las mujeres curamos. Todos esos roles, más allá de la mayor eficacia o no personal en el momento de desarrollar, pero esos son los roles femeninos. Es decir, la identidad de la sanidad de un grupo familiar está mucho más marcado por la figura de la madre que por la figura del padre. Mientras que probablemente, por lo menos en los cánones más clásicos, ahora actualmente quizá más en conflicto, el sentido de la autoridad viene más del rol paterno. Entonces la idea de comenzar con mujeres no era arbitrario, no es que echamos una moneda al azar para ver si empezábamos por mujeres o por varones, sino por entender que las mujeres cumplen esos roles y lo cumplen en el sentido simbólico y en el sentido más real. Es decir, al médico es decir, es muy raro que un chavalín, una chavalina, una criatura, un joven, vaya al médico con el padre. Cada vez sucede más y está bien que suceda, pero suele ser la madre la figura.
Es decir, el cuerpo materno, tanto en lo real como en lo simbólico, es el que está al lado de cualquier forma de cuidado. Las mujeres cuidamos tanto que en este momento está considerado el aspecto más importante del tercer sector, el llamado tercer sector, donde están las ONGs, las fundaciones, las asociaciones de todo tipo y las mujeres. Porque las mujeres cuidamos tanto que si el Estado tuviera que hacerse cargo de todo lo que cuidamos las mujeres, a enfermos, a discapacitados, a personas mayores, a niños, etcétera, los Estados europeos estarían en quiebra si tuvieran que reemplazar el rol de las mujeres. Por eso empezábamos por mujeres. O sea, que empezabais, quiere decir que erais, o sea, la demanda ya estaba propuesta como algo paulatino, que se iba ampliando, ¿no? Sí, no, es decir, que en principio la idea era muy general, era ver qué pasaba en esta primera parte y ver si se ampliaba o no. Por lo tanto, tampoco era una cuestión que uno se juegue el tipo, o sea, que no era un examen, no era una prueba. Lo que pasa que también la administración tiene presupuestos acotados y entonces en la decisión de cómo se podía invertir el primer presupuesto y en función de este proceso de comunicaciones, lo que se decidió fue pues eso, que las mujeres eran la figura estratégica como interlocutoras de la idea de salud. Y después, pues a lo mejor se ampliaba a otros colectivos, como de hecho sucedió, ¿no? Me has dicho que la administración también tiene sus constricciones. Cuéntame un poco de esas constricciones que os plantearon, ¿no? al diseñar la investigación. Constricciones pues de tiempo, dinero, no lo sé. Pues claro, un proceso de investigación es un proceso de comunicación y la posibilidad de cómo construir una mesa con un palito y media tabla. Es decir, un poco metafóricamente sería eso. Siempre hay limitaciones. Es prácticamente imposible suponer que uno puede abordar una investigación, tanto para el sector empresarial como para el sector institucional, en el que no haya limitaciones económicas y en el que no haya limitaciones de tiempo. Los dos grandes marcos limitatorios y al mismo tiempo que dan cuenta de la posibilidad son la cuestión económica y el tiempo. Si uno puede tener muchísimo dinero para investigar, no suele pasar, pero uno puede tener mucho dinero para investigar, pero tiene que entregar resultados en un mes, entonces el muchísimo dinero no te vale para nada. Y si uno tiene a lo mejor pues un plazo más o menos de agradecer, en el caso de la administración, que son 6 meses, 8 meses para hacer una investigación, pero tienes 1 millón de pesetas, pues tampoco puedes hacer mucho. O sea que en ese sentido la posibilidad de combinar espacio, dinero y tiempo, y al mismo tiempo el espacio, o sea que no casualmente me he equivocado, o sea, ver la apertura de los tipos de investigación. En este caso era una investigación para la Comunidad Autónoma de Madrid, con lo cual resultaba más o menos acotado en el espacio. A veces hay que hacer investigaciones nacionales, en las cuales integra la zona insular, incluso en algunas Ceuta y Melilla, con lo cual hay que tener en cuenta tiempos de desplazamientos, etcétera, etcétera. Siempre hay, tanto es así que las convocatorias públicas de la administración vienen siempre designadas por los plazos que son inamovibles normalmente, y en el caso de que haya flexibilidad hay que pedir autorización, pero si en un proyecto de la administración, sea del tipo que sea, ese proyecto aparece en el boletín oficial, puede ser de la comunidad o puede ser en el boletín oficial del Estado, o que es prácticamente donde aparecen por lo menos casi todas, a pesar de que las autonomías tienen boletines oficiales propios. Entonces allí está expresado que en tal oficina, si en tal lugar, hay una base de convocatoria pública para un concurso, que se pueden retirar dichas bases hasta tal día, tal hora, que el proyecto ha de ser entregado antes de tal día, tal hora, es decir, el día tal a las 12 horas se cierra el plazo de entrega. Y si uno llega a las 12:05, no lo entrega. Mejor dicho, no se lo recibe. Es decir, tiene que ser exactamente dentro de los plazos y tal. Luego la administración se toma un tiempo, que a veces se explicita cuánto tiempo va a ser, otras veces no, para decidir a quién le entrega la responsabilidad de una investigación. Normalmente en esos procesos se evalúa tanto el proyecto particular que se ha presentado como la capacidad técnica del instituto, la trayectoria. Las empresas que compiten tienen que estar al día con la seguridad social, tienen que tener ciertos requisitos administrativos. Las ofertas se presentan en 3 sobres, uno con papeles que legitiman económica, administrativa y financieramente a la empresa, otro donde aparecen todos los papeles vinculados al perfil profesional de quienes van a trabajar, las redes, etcétera, y un tercer sobre
dónde está el proyecto. Y entonces va a comisiones diferentes y cada comisión se expide sobre los sobres correspondientes que le ha tocado. O sea, hay un corpus técnico que investiga los proyectos técnicos y tal. Y luego esa comisión se junta y calcula qué evaluación le ha dado de cada uno de los 3 sobres a las diferentes entidades que se han presentado. Entonces, eso la administración lo comunica oficialmente a la empresa o a la institución o al profesional que haya sido adjudicatario, y a partir del momento que llega la comunicación oficial, suele ser por correo certificado, a partir de ese momento comienza a circular el tiempo, a moverse el reloj del tiempo y del plazo previsto. Esta fue una investigación de 4 meses, fueron 4 meses, para hacer la fase cualitativa y la fase cuantitativa. El presupuesto no lo recuerdo y tampoco me parecería correcto nombrar una cifra, pero la verdad es que tampoco lo recuerdo. Normalmente es muy difícil enriquecerse. Lo que pasa es que económicamente uno se enriquece con otras cosas, pero bueno, esto en los presupuestos, cuando uno recibe la convocatoria de la oferta, dice, bueno, fase cualitativa, fase cuantitativa, y hay adjudicados tanto dinero, pues 1 millón, 2 millones, 10 millones. Se hacen investigaciones a veces de 100 millones de pesetas. Hay algunas convocatorias, turismo, por ejemplo, el organismo oficial de turismo de España debe invertir unos 300 o 400 millones al año en investigación sobre turismo, que es uno de los sectores en los que más se investiga. Por lo tanto, no es extraño que aparezca una demanda de investigación de 100 millones de pesetas, que en los cuales hay que hacer mucho. Si hay 100 millones es que hay mucha dedicación, mucho tiempo, mucha metodología, etcétera. Y luego pues varían. La administración debe llamar a concurso público por ley en cualquier investigación superior a los 2 millones de pesetas. Menos de 2 millones puede contratar directamente, pero por sobre 2 millones de pesetas tiene la obligación de llamar a concurso público. Entonces, cuando uno recibe el pliego de prescripciones técnicas y dice, pues aquí quieren hacer una investigación sobre tal cuestión y quieren una investigación de tipo cualitativo y cuantitativo, aunque no aclaren cuánto va a ser la muestra, ni cuánto va a ser el número de grupos, o de entrevistas, o de historias de vida, o el tipo de técnica que se utilice, uno cómo acota, con el tiempo y con el presupuesto. Viendo el presupuesto económico que hay, cómo hay que dividirlo en metodología cuantitativa, en metodología cualitativa, y viendo los plazos de tiempo, pues más o menos uno se hace una idea de cuántos grupos puede proponer, o cuántas entrevistas, o cuántas historias de vida, y al mismo tiempo, pues cuántas encuestas, ¿no? Y busca un equilibrio entre ambas fases. No sé si te contesté. Porque... Sí, perfecto. En estas 2 fases, que como planteasteis el diseño de la investigación, en la parte cualitativa, que es la que nos ocupa más ahora, y esto pues planteasteis la investigación con grupos de discusión. Sí, ¿Por directamente. qué grupos? Bueno, te lo comentaba un poco antes, porque entendíamos que abordábamos la idea de salud como una representación ideológica, y que en ese sentido el grupo de discusión, y aquí pues llega indudablemente todo el pensamiento de Jesús Ibáñez, de Ángel de Lucas, de Alfonso Ortiz y de otros metodólogos importantes que yo creo que en ese sentido son a su vez discípulos, algunos con más claridad o más explícitamente y otros más implícitamente, de la Escuela de Frankfurt, que es tratar de vincular el tema de las representaciones ideológicas al grupo de discusión como principal instrumento, como principal mise en scène, como principal posibilidad de la evidencia de esas representaciones ideológicas. Entendiendo por representaciones ideológicas el concepto amplio de ideología, no el concepto limitativo que a veces se entiende cuando... A mí me pasa muchas veces que cuando utilizo el concepto de representación ideológica, que piensan que estoy pensando o en marxistas o en gente militante de izquierdas o de derechas y tal. No, es decir, cuando en ese sentido tanto Ibáñez como Ortiz, fundamentalmente, que en ese sentido han dejado una obra muy intensa, Alfonso Ortiz sigue dejándola, el concepto de representación ideológica están aludiendo a la idea de Lévi-Strauss, cuando Lévi-Strauss en la introducción al libro de Marcel Mauss dice que la ideología no es como los hombres piensan los mitos, sino como los mitos se piensan en los hombres sin que éstos lo noten. Es decir, que le está dando al concepto de ideología un concepto muy abierto, muy vinculado no solamente a lo que pensamos,
sino aquellos elementos que no sabemos que articulan nuestra percepción sobre las cosas. Y en ese sentido amplio que propone Lévi-Strauss sobre el concepto de ideología, es la aproximación que hacemos en la investigación cualitativa a los grupos de discusión como el principal instrumento metódico, como el principal dispositivo en lo cual ese corpus de representaciones ideológicas se ponen en evidencia. No como pensamos el mito de la salud, sino como el mito de la salud aparece en nosotros. Por lo tanto, en ese sentido, con los grupos de discusión siempre estamos abiertos a una perspectiva émic, es decir, a cómo esas formas de representaciones ideológicas, ya se trate de la imagen de un yogur, del concepto de salud, de la imagen de un líder político o de las prácticas sexuales entre los jóvenes, sea el tema que sea, siempre lo que estamos buscando es, primero, un acercamiento a las formas de percepción, de valoración, de inclusión de esos aspectos en la vida de las personas. Y que en ese sentido lo ideológico y los mitos confundantes, porque parece a veces que los mitos están en las culturas primitivas, nuestra cultura está cargadísima de mitos, mitos que se sobreponen y a veces se entienden entre sí y otras veces no, y se superponen vanamente. Pero en esa aproximación estamos buscando una representación ideológica. Es decir, ¿qué hay sobre salud? ¿Qué tipo de cuestiones hay sobre este tema? O sobre el que sea. No solamente aquello que conscientemente se tiene pensado, sino aquello que no se sabe que se sabe. Que la misma gente no sabe que lo sabe y que en esa experiencia de puesta en discurso de lo que siente, de lo que le pasa, de las contradicciones, hay contradicciones discursivas, no solamente entre los diferentes miembros del grupo, sino las mismas personas se contradicen en la trayectoria de un discurso grupal, como nos contradecimos en la vida misma. Y en esas cuestiones y en esos intersticios aparecen todos los diferentes mitos que lo conforman. Por eso no dudamos de los grupos de discusión como la principal... Es decir, que no queríamos saber si la gente estaba sana o enferma, o si se pensaba sana o enferma, sino qué ideas hay de lo que es la salud. En esta cultura de final de siglo, en esta cultura tan vinculada a los discursos institucionales, en esta cultura donde la gente ya no nace en casa, sino que nace en clínicas o en hospitales o en sanatorios o en lo que sea, y eso ha pasado a ser normal. Eso ha pasado a ser no solamente lo correcto, sino lo lógico. Bueno, esto que es lo lógico y lo normal no llega a 20 años. O sea que es un mito moderno que constituye a la institución sanitaria como el lugar sagrado en el cual allí, y seguramente con correcciones racionales, hay más medios, hay más posibilidades, hay más, ante cualquier inconveniente va a haber mejores soportes para resolverlo. Pero esto que hoy está absolutamente legitimado y que es incuestionable, no tiene más de 20 años. Y sin embargo se ha constituido en un mito incuestionable de la cultura moderna, ¿no? Sí, sí. Y estos, perdona, te iba a... No, sí. Estos discursos, ideas de la salud que queríais captar, ¿cómo diseñasteis los grupos? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Buscando qué tipo de características? Bueno, en los grupos de discusión siempre se diseñan, deben diseñarse a partir de variables sociológicas centrales. Yo siempre comento a los estudiantes en la licenciatura que las variables sociológicas no son unas cosas que están ahí en el libro, son como las notas musicales, el do, re, mi, fa, sol, la, si, cuya combinación es infinita. Y en el caso de las variables sociológicas pasa lo mismo. Nosotros trabajamos variables de sexo, en este caso concreto que era con mujeres, ya sabíamos que íbamos a trabajar con ellas, pero tenemos la variable edad, tenemos la variable clase social, tenemos la variable, en el caso de la mujer, trabaja, no trabaja, y no solo por coyunturas de carencia de ofertas del mercado de trabajo, sino por el tema de la figura de las mujeres mal llamadas inactivas, es decir, las mujeres amas de casa, que lo que no tienen es empleo, pero tienen mucho trabajo. Tenemos tipo de hábitat, aún dentro de un espacio como la Comunidad de Madrid, una Comunidad de Madrid que tiene por lo menos la presencia de una ciudad muy fuerte con muchas desigualdades y conflictos internos como la Ciudad de Madrid, un área metropolitana muy diversa
y por lo menos muy diversa en el sentido de zonas mucho más vinculadas a sectores trabajadores, a sectores en algunos casos más deteriorados en la situación, en las expectativas económicas, y otras zonas de esa área metropolitana mejor situadas económicamente, socialmente, culturalmente, etcétera, que corresponden en términos generales más a la zona norte de la propia zona comunitaria. Y luego dos áreas rurales importantes, que es la zona de la Sierra Norte, que es la Sierra Rica, llamada la Sierra Rica, que es toda la Sierra de Guadarrama y todos los circuitos turísticos y toda esta zona rural que se ha vinculado tan fuertemente y que lo sigue siendo al sector de servicios turísticos, turismo rural, hostelería, hoteles, etcétera, etcétera, y lo que se llama la Sierra Pobre, que es toda la zona sur de las serranías, más vinculada a lo que es a sectores todavía de vinculación más agrícola, en menor medida agropecuario, donde está la zona vitivinícola de la Comunidad de Madrid, donde está la zona de la horticultura, la zona de los melones de Madrid, la zona de la fresa, Villaconejos, Aranjuez, Chinchón, y estoy nombrando los más paradigmáticos. Por lo tanto, teníamos dentro de la Comunidad de Madrid diferentes estructuras de hábitat, teníamos siempre mujeres, teníamos diferencias de edad y teníamos diferencias de estatus social y como una variable importante el tema de las diferencias entre el hecho de mujer con empleo sin empleo y dentro de ellas, en algunos casos, posición superordinada, posición subordinada. Y por supuesto, bueno, pues esa cuestión de buscar algunas variables menores pero importantes, como por ejemplo, pues mujeres que están al frente de familias monoparentales, mujeres que son responsables de todo el grupo familiar, que no solamente tienen el rol de madres, sino muchas veces el rol de padres, con lo cual su responsabilidad es mayor, es decir, madres solteras, mujeres separadas, viudas, etcétera, etcétera, o sea, que forman además un lugar bastante especial. Con todas esas variables, que tampoco es que se pongan en un plano y por supuesto no van al ordenador, porque este es un trabajo muy artesanal, el trabajo con metodología cualitativa, por eso yo creo que era muy correcto cuando Jesús Ibáñez proponía llamarles dispositivos y no técnicas, pues uno va buscando los discursos más significativos. Y entonces hicimos un diseño de 6 grupos centrales y dejamos 2 grupos pendientes de diseñar un poco más tardíamente en función de cuál fuera el corpus discursivo que iban a producir esos grupos. Porque en algunos casos los grupos no solamente hablan de sí, sino que la apertura discursiva de sus propuestas permite vislumbrar posiciones discursivas de otros sectores. Siempre está el principio de incertidumbre, esto pasa en la física, en la ingeniería y mucho más en la sociología. La incertidumbre está siempre. Pero bueno, ¿cómo decidir? Decir, bueno, pues un grupo de amas de casa, de clases medias, que sean inactivas. ¿Cómo buscar las clases medias? Pues mujeres de pequeños comerciantes, de autónomos, de empleados con cierta tradición o por lo menos con cierta seguridad en sus puestos de trabajo, que tengan 2 o 3 hijos, que algunas sean que pertenezcan a áreas urbanas, tanto de lo que es Madrid ciudad como de la zona periférica. Otro grupo era un grupo de mujeres de clase media alta, todas activas, es decir, que trabajan también fuera de su casa, que tengan 1 o 2 hijos, que sean profesionales de distintos sectores, salvo la medicina, justamente para no incluir en un grupo nadie que, hablando de salud, pudiera apropiarse, por más idoneidad profesional, con ese tipo de discurso. Era un grupo más joven, era un grupo de 35 a 45 años, de mujeres profesionales, abogadas, ingenieras, arquitectas, etc. Un grupo de mujeres mayores, por entender que mayores por encima de los 55 o 60 años y no más de 70 para no generar una gran diversidad o el discurso ya de la ancianidad muy particular, sino esas mujeres que están en la segunda adultez, que se dice normalmente. Luego un grupo de mujeres jóvenes de posiciones de clases medias bajas, de 25 o 35 años, que algunas tuvieran hijos, que otras no, porque estaban en pareja o casadas hace poco. Un grupo de empleadas de 30 a 40 años en posiciones de mucha carga de trabajo, de mucho estrés, cajeras de supermercados, empleadas de comercio, empleadas de grandes superficies, que a lo mejor pasan muchas horas de pie, que además tienen hijos, que además están tratando de estudiarse o hacer alguna formación para acceder a un mejor puesto de trabajo. Y un grupo de mujeres mitad activas, mitad inactivas de las zonas rurales,
de estas mujeres, algunas de las cuales pues no recibe remuneración, pero trabaja no solamente en su casa, sino en la huerta o en la plantación de turno de melones o de lo que sea y tal, y donde su trabajo no está valorado porque es parte del trabajo de amas de casa. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta el espacio, Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta el sexo, que eran mujeres, teniendo en cuenta la variable edad, que trabajábamos con mujeres de 25 a 65 años, pues construimos, y teniendo en cuenta pues la variable estatus social, nivel educativo, pues construimos 6 grupos que entendíamos, siempre es una aproximación tentativa, que allí va a haber discursos significativos. Es decir, que no se trata solo de que sean representativos de la totalidad de la población, porque la representatividad es un concepto estadístico, sino que sean significativos de la solidez de los discursos sociales que pueden estar circulando en la realidad social. Y bueno, así fue como hicimos el diseño de los grupos. Y aquí aparece la figura del contactador o contactadora. Sí, te quería preguntar antes. Pregunta. ¿Hubo alguna divergencia entre lo que planteasteis y lo que posteriormente obtuvisteis? Quiero decir, si hubo, o bien porque los contactos no se adecuaron a lo que pensabais, o porque no funcionó un grupo, porque no funciona por lo que sea. ¿Hubo alguna divergencia entre lo que planteabais y lo que finalmente? En esta experiencia no, la verdad es que no la hubo, y en ese sentido una buena, no solamente unas buenas producciones discursivas, es un tema del que las mujeres saben mucho. Las mujeres saben mucho de salud, lo que pasa es que no saben que lo saben, pero saben muchísimo y tienen muchísima narrativa además. Hay mucha experiencia de cuestión de salud, mucha, y más aún cuando se agudiza en la experiencia de la maternidad, pero incluso las que no son madres, pues tienen también, la condición femenina está muy vinculada a eso, y esa era una apuesta ni siquiera hipotética, sino absolutamente casi lógica que hacíamos. En este caso no hubo incidencias, pero es bastante frecuente que las haya, porque en la investigación cualitativa no trabajamos con partículas, sino con personas. Yo recuerdo una entrevista que le hacían en el American Scientifical a una ingeniero de la NASA, donde le preguntaba a quien le hacía la entrevista en qué momento se podría comenzar a pensar en hacer viajes espaciales a la Luna, viajes comerciales a la Luna. Bueno, las cuestiones técnicas, como para 2010, 2015, recuerdo que tentaba el periodista, era un periodista de ciencia, especializado en ciencia y en técnica, preguntaba sobre eso, y el ingeniero de la NASA decía, técnicamente los viajes ya podrían hacerse, viajes comerciales a la Luna. Lo que pasa es que tenemos una incógnita terrible que no podemos resolver, es qué le pasa a un grupo humano en esa experiencia. Y entonces reflexionaba este ingeniero, si las personas se comportaran como las partículas, ya hace mucho tiempo que haríamos viajes a la Luna. Pero los seres humanos son muy complejos, decía. Bueno, con esa complejidad trabajamos nosotros. Entonces, no trabajamos con partículas, sino con estructuras de personalidad complejas, en una estructura experiencial compleja, como es el grupo de discusión, personas que no se conocen, que tienen que practicar una semiología espontánea de reconocerse como propios en una experiencia de homogeneidad grupal, en una experiencia de la cual saben cuándo va a empezar y saben que va a terminar, pero no saben cómo ni de qué forma, donde probablemente esas personas no vuelvan a verse nunca más. Entonces, nada hace presuponer que cuando se diseña un grupo, ese grupo tenga que funcionar, porque hay también muchas cuestiones que podrían estar imposibilitando, obstaculizando o interceptando la posibilidad de que el grupo funcione. En este caso funcionaron, además porque como las mujeres tenemos una notable vinculación con la oralidad, la experiencia discursiva no les es ajena, y la apertura a lo discursivo menos todavía. Pero es muy factible que en otras investigaciones hay grupos que haya que repetir, que hay grupos que quien contacta no ha entendido, porque también ahí hay un proceso de comunicación, transmitirle a un contactador o a una contactadora qué es lo que uno está buscando. Y al mismo tiempo, pues que ese grupo, que esas personas particulares, que nunca son elegidas por su personalidad, sino por los factores estructurales de variables que se trabajan, bueno, pues se constituya como grupo. Hasta que el grupo no termina, hasta que el grupo de discusión no se acaba, no se sabe si ha habido grupo o no ha habido grupo. Que se reúnan personas alrededor de una mesa para hablar de un tema no garantiza que haya grupo. El tema de la contactación, que es un tema importante, pero antes ya me lo preguntarás si es que te interesa, una cuestión que me parece importante desde el punto de vista del propio investigador social o investigadora social.
es que hay cuestiones que para nosotros mismos, como trabajamos con un material tan sensible como es la cultura, la sociedad, las personas que tienen la manía de cambiar siempre, eso lo hace muy complejo. Hace unos años atrás, concretamente en el año 1982, el estudio de juventud que lo hizo CIMOP en ese momento fue un estudio que se realizó con jóvenes de 14 a 24 años. En el año 1992, CIMOP volvió a realizar el estudio de juventud y en ese momento eran jóvenes de 14 a 34 años. O sea que en una década, del 82 al 92, el concepto joven había variado, no solo cronológicamente, sino la idea de joven. Los conceptos sociales son constructos sociales. Lo mismo que el niño es un constructo social, los jóvenes son constructos sociales. Hasta la década de los 60 no existieron los jóvenes. Los jóvenes aparecen en la década de los 60. Antes era el caballero, la dama elegante y el niño. Y de niño se pasaba a ser caballero o dama elegante. No había jóvenes. ¿Eso quiere decir que no había gente de esa edad? Sí, pero no existía el constructo social del joven. Bueno, en 10 años, del 82 al 92, el constructo joven aumenta prácticamente 10 cohortes, de 24 años hasta 34. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya no se van de la casa, no se emancipan, no consiguen trabajo estable, no pueden hacer planes de futuro, por lo tanto el concepto juventud se extiende notablemente. Pasa lo mismo también con, con la cuestión del concepto clase media. Es un concepto que ha cambiado muchísimo. Hace unos años atrás, una persona que trabajaba en una fábrica como obrero cualificado, que participaba en un sindicato y que estaba pagando las letras de su piso, pues a principios de los años 80 era clase media baja. Hoy una persona que tiene trabajo estable, que tiene una capacitación cualificada, que además está estructuralmente tranquilo y bien situado en su trabajo y que está pagando el piso, que lo ha terminado de pagar, o que se ha comprado otro y que tiene su coche, hoy es clase media. O sea que los mismos conceptos varían, por lo tanto la comunicación con el contactador es una cuestión también importante, también difícil, también es un proceso de comunicación, está cambiando constantemente y al mismo tiempo es bueno, yo procuro hacerlo y en general somos muchos los investigadores que procuramos que el contactador no sepa en definitiva cuál es el tema que se va a investigar, que lo que le diga a las personas que van a participar en ese grupo esté condensado metafóricamente o desplazado metonímicamente. Por ejemplo, en el caso de esta investigación, a los contactadores, trabajamos con una mujer y un varón contactador, a los contactadores se le dijo que se estaba haciendo un estudio sobre calidad de vida y vida cotidiana. En ningún momento se dijo, se trata de saber si el discurso de salud que tienen las personas coincide con el de los discursos médicos institucionales. Eso no. Se nombra un tema, que es el tema que, por otra parte, el contactador le va a transmitir a las personas que invita a esa reunión, a ese grupo de discusión, y que cuando además comienza el grupo de discusión, quien coordina ese grupo debe recoger ese tema. Bueno, habéis venido invitados porque estamos haciendo una investigación sobre pues, la calidad de vida y la vida cotidiana. En una propuesta de tema como la calidad de vida y la vida cotidiana, que es una condensación metafórica dentro del cual está el concepto salud, es prácticamente imposible que el concepto salud no aparezca. Es como si, y este creo que es un ejemplo que da Ibáñez, o no sé si lo da Ortiz, si queremos hacer un estudio sobre, y hoy es un tema muy presente, el precio de la gasolina, nosotros podemos plantear al contactador y al grupo el precio de la gasolina, podemos decir, bueno, ¿cuánto cuesta mantener un coche? En cuánto cuesta mantener un coche, el precio de la gasolina está presente, está condensado. Por lo tanto, nuestra propuesta es una condensación metafórica, que fue como se le planteó en este caso al contactador y como el contactador lo transmitió a las demás personas. Abundando en este tema del contacto, gracias. Abundando en el tema del contacto, te tenías sin agua, perdona. Abundando en este tema, ¿tuvisteis algún tipo de percance, problema con el tipo de contactos que se hicieron o en este caso no. Todo? No. En este caso no, porque el tema era un tema donde nadie tenía posibilidades, era muy difícil que alguien se inhibiera de un tema así. En algunos casos puede aparecer, el investigador es una especie de, por momentos, pseudo Indiana Jones, ¿no? Yo recuerdo, no en esta investigación, pero en otra, pues por nombrar alguna experiencia de incidencias, por ejemplo, un estudio sobre el tema de las marcas europeas de camiones
cuando la marca Pegaso dejó de ser única marca que se podía comprar en España, y entonces había que realizar estudios con camioneros. Bueno, pues ¿dónde están los camioneros? Están en la carretera, por lo tanto hay que pillarlos en las barras americanas que hay en las carreteras. Por lo tanto, pues aquí una servidora se fue a las barras americanas de Murcia, Valencia, Coruña, etcétera, a encontrarlos. Y allí fue muy interesante porque estas mujeres que se ganan la vida de forma muy dura, muy intensa, algunas lo han elegido y mayoritariamente no. Bueno, pues era muy gracioso ver cómo estas mujeres en tetas, por ejemplo, preparaban 4 mesas y ponían esto te viene bien para lo que tienes que hacer y tal, y yo allí con mis magnetofones y tal. O sea que esas son incidencias que además son muy buenas para el recuerdo, ¿no? Esa gente con la cual uno no contacta a diario y que te encuentras con gente estupenda y tal, ¿no? En un tema sí es muy difícil que aparezcan incidencias, puede ser que es un tema más bien que se presenta como un tema opinático, ¿no? O sea, que la cuestión de, vida cotidiana y calidad de vida y esas cuestiones es para hablar y tal. O sea, no implica de forma muy... Aunque el discurso después de las personas, sobre todo en el caso de las mujeres, es muy de agente. Las mujeres hablan como agentes, ¿no? Cuentan historias de sí mismas, entran en lo narrativo. El tema del yo relacional femenino. Las mujeres tenemos un yo relacional, frente a ese yo del mandato masculino que es tan individualizador y tiene que diferenciarse tanto, y en la excelencia de la diferenciación constituye más fuertemente su identidad. Las mujeres tenemos un yo relacional. Las mujeres, cuando hablamos siempre de otros, aun cuando hablamos de nosotros mismos. O sea que en este caso no hubo problemas, no hubo incidencias de ningún tipo y tal, ¿no? Pero en otros casos sí suele aparecer, ¿no? Sí, a veces pasa algunas cuestiones o algunos temas y tal que temas políticos o algunos temas juveniles o algunos temas... yo recuerdo un estudio sobre las formas de cuidado de los jóvenes en las relaciones sexuales, un estudio previo a todas las campañas que se han hecho sobre preservativos, que en algún caso apareció la madre de una chavala de 16 años o de 15 años y tal, que quiera esto y tal. Claro, son épocas donde las madres se preocupan, cuando dicen, no, voy a una reunión a hablar de cómo nos llevamos las chicas y los chicos. Claro, las madres deben haber pensado que, bueno, ahí éramos unos pervertidos, que tal. Es que a veces puedan aparecer incidencias paranoicas de ese tipo, ¿no? En este caso, paranoias a veces muy fundadas, porque son tiempos muy inciertos. Pero en este caso concreto, no, yo no recuerdo ninguna incidencia en particular, ¿no? Ni en la contactación ni en la experiencia de los grupos. Y me comentabas antes que en la moderación de los grupos que presentasteis el tema, pues de la misma forma que lo hicisteis a los contactadores, básicamente, ¿no? Como un tema de calidad de vida y bienestar. Y vida cotidiana. Y vida cotidiana. Sí, yo creo que eso es una cuestión que, más allá de la experiencia concreta de este grupo, es una cuestión importante para quienes investigan. El grupo tiene, la experiencia del grupo, las personas que vienen a una situación muy incierta. Es decir, no saben qué es lo que se van a encontrar. Entonces, si el contactador les ha dicho, pues es un estudio para estudiar el tema de las aguas y las calidades de las aguas, pues el contactador dice, no, pero es que vamos a estudiar las agendas. Eso genera un ruido emocional, sobre todo, que puede provocar una situación muy incierta. Entonces, es muy importante pensar qué se le va a decir al contactador. Uno no le puede decir que va a ser un tema A si se trata de un tema B. Por eso es importante las condensaciones de los temas, cosa de que uno pueda, primero, ver si el grupo lo pone en evidencia naturalmente, y si no, sugerirlo de forma directa, pero que no suene raro. O sea, yo no puedo decir, vamos a hacer un estudio sobre calidad de vida y vida cotidiana, y de pronto decirle, pues, bueno, ¿y qué pensáis, yo qué sé, de las salchichas de Frankfurt, ¿no? Porque haría mucho ruido, pero sí puedo meter salud, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que no hubieran hablado de salud, ¿qué sale? Es prácticamente imposible que mujeres que hablan de vida cotidiana y calidad de vida no aparezca el tema de la salud. Después uno, pues, participa en el sentido de tirar más de ese hilo y le transmite al grupo que le interesa que hablen con más detalle de la salud y tal. Pero es importante que el grupo tenga, primero, una estructura homogénea, que no quiere decir que todos piensen lo mismo, que no quiere decir que tengan las mismas opiniones, sino que el grupo pueda reconocerse en un consenso. Por eso es importante que las variables, las edades no sean de amplitudes muy grandes, que no sean más de 10 años, como mucho,
Es importante que los estatus sociales se pongan en evidencia. Es notable cómo en algunas experiencias de grupos de discusión ha aparecido a lo mejor alguna figura, o sea, algún núcleo, alguien que pertenece a una situación social de estatus un poco más alta, un poco más baja, y que el grupo lo detecta inmediatamente. Porque la semiosis no es una cosa que practican solamente los semiólogos, es decir, que la gente utiliza ese concepto tan madrileño de la pinta, y que en ese sentido inmediatamente se percibe y se reconoce, de la misma forma que los estudiantes universitarios reconocen a estudiantes universitarios un sábado por la noche en otro lugar, aunque no les conozcan, aunque no sepan qué carrera estudian, pero hay algo, ese algo, es decir, que es la semiología, el análisis semiológico espontáneo, ¿no? De la misma forma que pues un joven reconoce perfectamente un bacala de un pijo como diferencia, ¿no? Bueno, quizá porque allí los signos expresivos son mucho más fuertes, pero lo mismo pasa en un grupo y es importante que el grupo reconozca ciertas condiciones de homogeneidad y que lo que se inicia es un proceso de comunicación lo más parecido posible a lo que sucede fuera. Yo recuerdo una vez que con unos estudiantes estábamos viendo un vídeo de un grupo de discusión y entonces a una de las estudiantes me dice, pues hay dos ceniceros que están muy cerca, el resto de la mesa no tiene ceniceros. Y lo decía muy preocupada, que por qué estaban los dos ceniceros muy cerca. Yo decía, pues si tú le generas al grupo la situación de que está en una situación normal y alguien quiere fumar, pues alguien se levanta y coge el cenicero y no pasa nada. Es decir, que no se trata de un espacio individualizado, sesgado, donde todo está controlado, sino un espacio donde la gente llega, bebe algo para controlar la ansiedad, bebe algo además para darse cuenta que no va a haber un interrogatorio, sino que va a ser más bien una tertulia, y donde, pues si al principio las mujeres, por ejemplo, recuerdo este grupo, están así, muy tensas y muy tal, y que están así, pues el grupo empieza cuando las mujeres ya empiezan a relajarse, y la que fuma enciende un cigarrillo, y la que se coge una botella y se sirve algo más de bebida, cuando empiezan a apropiarse y a relajar el cuerpo en la apropiación del espacio porque se sienten cómodas. Eso es una cuestión importante, los discursos corporales, cómo son expresivos de qué es lo que está pasando en el grupo. Y entonces, en ese sentido, pues es importante que quien coordina el grupo, sea un varón o una mujer, pues genere condiciones buenas de que se sientan cómodos, sin decirles en ningún momento que se sientan cómodos porque se presupone. Y yo creo que una forma de controlar la comodidad emocional es no generar contradicciones con lo que el contactador les ha propuesto. Entonces, quien coordina el grupo dice, bueno, pues estamos haciendo una investigación, como sabéis, como os ha dicho la contactadora o el contactador, sobre pues calidad de vida y vida cotidiana, o vida cotidiana y calidad de vida, ya no recuerdo. Bueno, y entonces lo que nos interesa es qué cuestiones se os ocurren en relación con este tema, visto desde la experiencia vuestra cotidiana, de lo que a vosotros os pasa, de vuestras realidades en vuestras casas, en los trabajos, si es que trabajáis, cómo lo veis vosotros. No se trata de una cuestión de expertos, sino que lo que nos interesa es justamente, no se lo decimos, pero lo que nos interesa es la perspectiva étnica, no la ética. No es la voz del experto, sino cómo se viven ese tipo de cosas. ¿Qué se entiende por vida cotidiana? ¿Qué se entiende por calidad de vida? ¿A qué os suena a vosotros? Suponiendo que os suene algo. Entonces, uno dice, esto es una situación que no es un interrogatorio, es más bien una tertulia donde además esperamos que haya diferentes opiniones. No necesariamente hay que llegar a un consenso. Lo que interesa es conocer diferentes opiniones y que esas opiniones generen un debate más cerca de una tertulia. Yo utilizo mucho la figura de la tertulia, porque además es una figura tan española y que la gente le suena tan bien. Incluso en algunos casos, pues meto una coña y digo un chiste, digo, bueno, como se nota, yo no soy Mercedes Milá, es evidente que yo pues ni doy ni quito la palabra. Lo que sí os pido es que participéis todas, que nadie se inhiba, aunque alguien piense muy distinto a como piensan los demás. Interesa también conocer eso y decirlo en este tono donde sientan que pueden, pues realmente pueden disentir, pueden pensar. En algunos casos, no en este tema, pero por ejemplo cuando se hacen estudios de temas políticos, a veces hay violencia en esa circunstancia. Y el coordinador o la coordinadora debe en esos casos pues señalar, bueno, esto es un espacio donde hemos pedido especialmente todas las opiniones y donde se puede discutir. Lógicamente no será una pelea, sino una discusión, o sea que hay momentos donde algunos temas suben el fragor temático, ¿no? Pero bueno, en este caso lo que sí había es muchas aproximaciones distintas y distintos tipos de ideas que se fueron
conversando en los diferentes grupos y tal. Pero a mí me parece que en ese sentido lo importante es esa cuestión que uno no contradiga o uno no despiste o uno no incomode al grupo. Yo incluso a algunos grupos, incluso de amas de casa, de sectores medios, a veces les aclaro, nosotros no vendemos nada, porque la gente también tiene muy metido en la cabeza eso de que, bueno, ahora me invitan y luego me quieren vender un piso en Tenerife y tal. Y entonces, tranquilizarlos también en eso. Esto es nada más que investigación. Nosotros no vendemos nada. Muchas veces nos pasa trabajar, por ejemplo, productos editoriales, revistas especializadas en algo, y entonces yo digo, no creáis que os voy ni a vender ni a regalar una suscripción. Digo, pues yo no tengo nada que ver con esto que estoy. Es decir, que yo sitúo mucho lugar diferencial del investigador. Yo recuerdo a José Luis Zárraga, que es un investigador importantísimo en la historia de la investigación social y de mercados en España, que siempre que comenzaba un grupo utilizaba la muletilla de decir, pues yo no sé mucho sobre este tema, o yo no sé nada sobre este tema, y quizás sea bueno que yo no sepa. En esos casos, la verdadera ingenuidad del investigador, alguien que no sabe sobre un tema, primero se atreve mucho más a participar, a preguntar, tiene mucha más atención hacia el tipo de cuestiones que se pueden decir y permite en ese sentido situar la cultura sobre ese tema en quienes participan en el grupo. Es decir, uno no está tomando examen. Y eso lo ves cuando trabajas con adolescentes o con jóvenes, que a lo mejor dicen tal cosa y te miran y digo, mira que esto aquí no te estoy examinando, ¿eh? O sea, que esas cuestiones que la gente cree que tú tienes la verdad, que tú eres el sujeto del supuesto saber, y muchas veces es mentira. Y es muy apasionante llegar a un tema, llegar a un grupo sin tener mucha idea sobre ese tema. Primero porque aprendes muchísimo. Yo recuerdo una investigación que hice sobre tanques del ejército, que aprendí muchísimo, y obvio que yo no sabía nada de tanques del ejército. Cristina, ¿y tú tienes algún truco o costumbre, vamos a decir, o lo que sea, en el estilo de moderación, quiero decir? A lo mejor pues para intentar que se olviden de tu presencia, mirar hacia otro lado, esos trucos que a lo mejor que se desarrollan. Cuéntanos. Yo tengo fundamentalmente, más que el truco, la muletilla de a lo mejor hablar pues igual 3 o 4 minutos al principio. Yo me presento, soy fulana de tal, soy socióloga, estoy haciendo una investigación sobre tal tema, la estamos haciendo a nivel nacional. A veces les miento. Por ejemplo, estudios que a lo mejor sitúan mucho la centralidad en la cuestión de España, por ejemplo, recuerdo un estudio sobre el tema de qué era lo español en España y en el extranjero. Bueno, pues esto es un estudio que se está haciendo en todos los países de la Unión Europea, les dije, y era mentira, solo se hacía en España. Pero esto disuelve un poco cierta tendencia a lo que puede ser un narcisismo colectivo que se produce en esos casos. Una vez que hice un estudio sobre un mapa ideológico de la Universidad Complutense, la convocatoria, y esto lo mantuve yo en los grupos, era que era un estudio sobre la imagen de la universidad en Europa, y les dije que era un estudio de cara al Distrito Único Europeo. Y era mentira. Entonces, públicamente digo que se miente en los grupos, pero se miente metodológicamente, se miente para generar mejores situaciones discursivas. Si yo sobre un mapa ideológico de la Complutense, les digo, estoy haciendo un mapa ideológico de la Complutense a diferentes niveles de profesores, diferentes niveles de categorías de paz, estudiantes de distintas niveles, pues probablemente le genera una cuestión muy incierta, porque a mí, porque yo, la Complutense, mis compañeros, la cuestión corporativa. En cambio, en esta cuestión, que era una cuestión sobre la imagen de la universidad en Europa, que era una cosa que se hacía en diferentes países europeos y que era sobre el Distrito Único, para el Distrito Único Europeo, pues esto diluyó y permitió que la gente hablara con mucha más facilidad, más predisposición, controlar un poco las posibles paranoias. Entonces, esa presentación es aclararles que es anónimo, que toda investigación es anónima, primero porque es nuestro código deontológico y segundo porque eso facilita que cada uno pueda decir realmente lo que piensa sobre ese tema. O sea, que no se trata de hablar ni bien ni mal ni todo lo contrario. Muchas veces les digo, y en Cataluña se ríen mucho, siempre digo, permitirme decirlo en términos madriles, no hay que hacerlo la pelota a nada ni a nadie, ¿no? Es decir, que esa puede ser una cuestión que yo creo que el investigador, el coordinador debe disuadir, que no hay que hablar ni bien ni mal, que hay que hablar bien ni mal y todo lo contrario de ambas cosas. Es decir, que se trata de dar opiniones, posiciones, razones, etcétera. Pero no es que esto, como es una investigación sobre esto, pues habrá que hablar bien o habrá que hablar mal.
No, por eso es importante diluir el tema, por eso es importante diluir a los colectivos en otros colectivos más amplios, o darles ese permiso de que su palabra es una palabra más, entre otras. Y esto pasa muchas veces cuando la gente dice, bueno, yo no sé si puedo hablar en nombre de todas las mujeres españolas. Usted hable por usted, no se preocupe, no hable por todas. Por eso la idea de diluir un poco. Y yo creo que esa fundamentalmente siempre pasa, y sobre todo en los grupos jóvenes y en algunos grupos de clase social un poco más alta, que la tendencia es cuando tú terminas de decir, bueno, pues este es el tema, puede hablar quien quiera, por donde quiere, desde el punto de vista que se le ocurra, que suele ser probablemente otra muletilla, para abrirles y que sean ellos quienes sitúan el tema. Nunca un coordinador debe decir, hay que comenzar hablando de qué les parece el agua desde el punto de vista de la transparencia. No, no. Bueno, pues qué les parece el agua desde el punto de vista que el grupo quiera, porque un aspecto analítico importante va a ser cuáles son los aspectos que ve el grupo o que comienza el discurso del grupo, la transparencia o la opacidad. ¿Por qué situar la transparencia? Dejar que el grupo sea el que sitúe esos temas. Entonces allí, cuando uno termina de hablar, yo que soy una fumadora, si el grupo además no está en desacuerdo, enciendo un cigarrillo, y así como hay gente que no mira a nadie, pues yo los miro a todos. Los miro a todos, quizá en una mirada que podría llegar a ser inquisitorial, procuro que no lo sea, pero trato más bien de poner en evidencia que estoy esperando que alguien empiece, y los miro a todos como diciendo no hay orden. O sea, no miro al que está a mi izquierda, ni a mi derecha, ni al de enfrente, sino que los miro a todos como diciendo, bueno, yo ya he acabado, esto ya está. Y allí aparece siempre en los grupos más jóvenes, es un poco más tenso, siempre hay alguien que utiliza una metáfora muy fuerte para poder hablar. Es, bueno, voy a romper el fuego, voy a romper la lanza, siempre hay algo que se rompe. Y es correcta esa metáfora. Siempre hay alguien que hace una ruptura con ese clima de angustia que se ha formado, ¿no? Sí. Y roto esa primera lanza o ese silencio, ese momento de angustia, cuando el grupo empieza a desarrollar su discurso, empieza pues, ese proceso de trabajo, reconocimiento, afecto, poco a poco, ¿no? ¿Qué estrategias vas desarrollando como moderadora también a la hora de pues un poco dirigir, ¿no? Claro. Yo normalmente suelo dejar una media hora sin participar, procuro a la primera media hora no participar, cosa de que el grupo entienda, o sea, experimente la cuestión de grupo de discusión, que no hay interrogatorio, que yo no voy a cubrir la angustia del silencio. Es un mensaje que a mí me produce angustia también. Es decir, que no es fácil para uno aguantar, porque de pronto es como que hay una cuestión donde, bueno, depende de la naturaleza del tema o esas cuestiones. En el caso, por ejemplo, de esta experiencia que fueron con mujeres, todas fueron muy participativas, era un tema que les resultaba nada ajeno y donde se sentían no tanto seguras, pero sí con mucha carga para poder hablar de la cuestión de la calidad de vida cotidiana, etcétera. Además, las mujeres tienen un estilo narrativo muy interesante de inclusión del otro en el discurso, que esto suele pasar mucho, por lo menos en la lengua española y en la italiana y en las latinas, en la francesa también. La inglesa es un poco distinta. Pero es, como tú sabes tal cosa, tía, pues esa cuestión, y traer narrativa, mi hija tal cosa y tal, pues sí, a mí me pasa lo mismo. Has visto, ¿no? Es decir, la inclusión del otro en el discurso. Pero yo procuro en general una media hora, aún en el caso que me parezca que se han ido del tema, que no pasó en esta experiencia, pero en algunas otras, a ver por dónde van. Y luego, pues, en algunos casos ha pasado esos grupos maravillosos que se parecen a los que nos enseñaban nuestros maestros, Ángel de Lucas, Alfonso Ortiz, Jesús Ibáñez, donde no hay que intervenir, pero eso sucede muy poco. Normalmente, pues esa cuestión, porque además en una investigación cualitativa hoy en día normalmente se tienen varios objetivos, muchos objetivos, entonces pues hay un momento donde uno pues, bueno, pues a veces esa cuestión de reconducir si no tiene los objetivos, o a veces cuestiones como, bueno, y a ver, ¿qué más se os ocurre? ¿Qué otras cosas? Luego pasa algunas veces que son las mismas personas que en el grupo de discusión que plantean, bueno, ¿y usted qué más quiere que le digamos? ¿Y usted qué más me diría? Yo trabajo mucho esa cuestión de devolver el balón en términos futbolísticos, ¿no? Pues esa cuestión, sí, bueno, y esa que a veces pasa, ¿no? Que algunas personas y tal, bueno, pues yo no sé si usted estará de acuerdo que le hablan a la coordinadora o al coordinador, pero ¿a usted no le parece que este vaso está casi por la mitad de agua? Pues también.
¿usted cree que está por la mitad de agua? Utilizar el eco discursivo como forma de devolución, tal. ¿Y los demás qué les parece, no? Es decir, incluir al grupo, procurar no individualizar, es decir, no generar una corriente directa, sino siempre incluir al grupo, ¿no? Esos te diría que podrían ser los trucos. Y luego esa cuestión de que hay un momento, la sensación es que siempre uno toma una actitud violenta cuando hay que cortar el grupo, aunque lo hagas en términos muy amables y tal. Bueno, yo me escudo diciendo, bueno, es evidente que podríamos amanecer aquí hablando de este tema o llegar a la cena según la hora que sea el grupo y tal, pero bueno, pues estamos limitados, o sea, os agradezco muchísimo y tal. Pero esa cuestión donde yo siempre tengo la sensación de que es una violencia cortar un grupo, sobre todo cuando ves que la gente está bien, pero a lo mejor han pasado 2 horas, 2 horas y media, 3 horas y a veces uno tiene que hacer otro grupo después de ese, ¿no? Y además porque un poco también respetar el acuerdo que el contactador ha hecho con las personas que ha invitado, que le dice pues alrededor de 2 horas. Bueno, ya va a estar con 3 horas, pero son las personas las que lo hacen más extensivo, ¿no? Y en relación con el local, ¿dónde desarrollasteis un poco las reuniones? Bueno, estos grupos se hicieron algunos nosotros tenemos un despacho en Madrid y tenemos una sala de reuniones muy neutra, más pequeña que esta. Las salas de reuniones tienen que procurar ser lugares bastante neutros, en el sentido de que no haya ni implicaciones ideológicas explícitas, ni estéticas, o sea, no tener ni un Guernica, ni tener un cuadro de Franco en la sala de reuniones, no tener un lugar demasiado moderno, ni demasiado barroco, sino más bien una cierta funcionalidad fría, yo creo que es lo idóneo, y bueno, pues eso está especialmente prefigurado así en nuestro despacho. Luego, cuando trabajamos con mujeres de la zona rural, lo que hicimos fue reunirnos en fue una reunión que se hizo como a las 4 de la tarde en un restaurante de Chinchón, que a esa hora no estaba trabajando, es un lugar que se llama algo de la Virreina y tal, que tiene varios salones, y entonces pues alquilamos un salón allí. Luego hicimos otro en el caso de la Sierra Norte, y ahí hicimos en una sala de un hotel no me acuerdo si era Cerceda o Cercedilla, una cosa así, que esa es otra cuestión, que normalmente pues alquilas lugares porque, hombre, hacer un grupo en Cerceda o en Cercedilla y que tú decides pues traer a alguien de Los Molinos y traer a alguien de Guadarrama, el contactador incluso, o la contactadora pasa a buscarles y les lleva, pero de allí decirles, pues vamos a hacer una reunión en Madrid a 50 kilómetros, va a terminar usted a las 7 de la tarde, ¿no? La gente es muy probable que no venga, si a mí me invitaron a una reunión en Guadarrama no voy, o en Los Molinos o en el Escorial y tal. Entonces pues se trabaja allí. Los grupos que se podían hacer aquí en Madrid, trabajamos en Madrid en nuestro despacho, en Móstoles, en una sala de la Asociación Cultural de Móstoles, de la Asociación de Vecinos de Móstoles, que son los lugares que solemos utilizar bastante, esa cuestión de, por ejemplo, casas regionales en Parla, yo creo que las conozco todas, porque están en Parla, pues no tienes hoteles en Parla, entonces, y está la Casa de Extremadura, la Casa de Andalucía, la Casa de La Mancha, pues en esos lugares les pides y bueno, les pagas, a veces tienen tarifas y te cobran, y otras veces pues les dejas algo por haberte prestado la sala y tal, ¿no? Entonces se hicieron, lo importante es que de ser posible sean locales neutros, de la misma forma que de ser posible, y en este caso, en esta investigación sí se hizo, las mujeres no se conocían. Ahora, si yo tengo que hacer, por ejemplo, una investigación sobre cuestiones, pues no sé, recuerdo una hora, el tema de la economía sumergida en pueblos de Castilla-León, que tiene mucha economía sumergida, sobre todo textil. Entonces tenía que hacer un grupo de discusión en La Ceca, que es un pueblo de Valladolid que tiene 2000 habitantes. Un grupo con mujeres que trabajaban en economía sumergida. Se conocían todas. Entonces, aunque la ortodoxia, y es correcto hacer posible que el grupo no se conozca, bueno, pues en este caso el grupo se conocía. Era inevitable, era inevitable. Y justamente porque eran mujeres que trabajaban en la economía sumergida, no había posibilidad de funcionar una mujer de este pueblo y otra de este pueblo, además porque la distancia en Castilla-León, los pueblos son bastante importantes, ¿no? Entonces, bueno, había que hacerlo allí y todas se conocían. Y me acuerdo que lo hicimos en la sala, en el despacho del alcalde. No solo en la alcaldía, sino en el propio despacho del alcalde, que aparte de su sillón de alcalde, y su mesa y tal, tenía una mesa redonda, y allí hicimos la reunión con las mujeres. Esto para decirte que uno trata de generar las situaciones más óptimas, el espacio tiene que estar adecuado ecológicamente al tipo de grupo, no vas a ser un grupo de parados en el Hotel Ritz de Madrid, ni vas a ser un grupo de clase alta junto a una chabola,
porque en ambos casos estarías generando situaciones de ruido ecológico, ambiental, que inhibirían un discurso u otro. Por lo tanto, lugares neutros y más o menos adaptados al tipo de personas. Cuando son despachos, o sea, un lugar de oficina, si no es un lugar muy espectacular o muy impactante, pues te permite incluir diferentes sectores, o sea, trabajar allí con diferentes sectores, que es lo que uno ha pretendido. Pero si no, hay que procurar, en ese sentido, trabajar con lugares que en todo caso no sean conflictivos. Este grupo con mujeres de la economía sumergida que hicimos en el despacho del alcalde, era factible hacerlo ahí para el tema que investigábamos, que era el tema de las expectativas económicas de cara al futuro, y hubiera sido factible para diferentes temas, salvo para uno, que era las instituciones locales. Porque tú no puedes llevar a la casa de alguien a que hablen mal de esa persona. Entonces, hubiera abierto para temas de medios de comunicación, de consumo, de lo que fuera, salvo que se tratara de la institución local. Entonces, hubiera sido el único tema que en ese despacho no se hubiera podido tratar. Y en algunos casos, pues se trabaja en bares, se trabaja donde se puede, procurando siempre que, además, que no nos olvidemos que el discurso, la intención es grabarlo, ¿no? Y que entonces haya el menor ruido posible. Y en torno al tema de la famosa precipitación del consenso, ¿no? Que la precipitación del consenso sucede siempre, sucede a veces, es bueno que suceda, no es bueno. Sucede a veces, y a veces es bueno que suceda y otras veces que no. Yo creo que la cuestión del consenso es una expectativa idílica del investigador. Porque, claro, no hay nada más fácil que un grupo donde hay un consenso total. Pero normalmente la realidad es más compleja, entonces difícilmente se da el consenso. Yo incluso procuro que no se produzca consenso, que más bien entender que puede haber matices diferenciales y que esos matices pueden dar pistas distintas. El tipo de tema, pues seguramente articula líneas de consenso más fáciles en unos casos, más difíciles en otros, lo que no significa que las líneas de perspectivas, quiero decir, a mí me parece que en este momento, si hiciéramos un estudio acerca de la democracia y su valía, habría cierto consenso en la España sociológica de hoy acerca de la valía del consenso sobre la democracia. Pero eso no quita de que haya matices diferenciales, que haya algunas críticas, o que incluso la valoración que se tiene de la democracia se haga sobre líneas argumentales diferentes. Por el contrario, si hiciéramos un estudio sobre los líderes políticos, probablemente habría mucho disenso. Y en ese sentido, pues hay temas que ayudan más al consenso y otros que ayudan menos. Pero me parece que en cualquier caso lo que habría que procurar es tratar que aún en esos temas en los que hay consenso aparezcan las fracturas discursivas y las diferencias discursivas. Creo que para no generar una falsa expectativa de homogeneidad, porque además el disenso da aperturas de perspectivas sociológicas que luego resultan muy interesantes para la parte analítica y para la parte de la fractura discursiva. Yo creo que es bueno que en un grupo haya bloques, haya fracciones y haya núcleos. Que eso ayuda, o sea, que en ese sentido yo soy más partidaria del disenso que del consenso, entendiendo que el disenso no implique en ningún caso la ruptura de la posibilidad discursiva. Es decir, no juntar sectores antagónicos donde uno anule la posibilidad discursiva de otro. Es decir, que se produzca discurso y que los discursos converjan o no converjan, pero que haya posibilidad de estructurar discursos y razones distintas. Y retomando ya el tema... Perdón. No. Retomando el tema que comentabas del análisis, el problemático análisis, ese momento angustioso, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar de bueno, pues el análisis concreto dentro de este tema de investigación en el que nos estamos centrando más? Bueno, pues el tema del análisis, quisiera decirte dos cosas antes, procuraré ser breve porque creo que me estoy extendiendo muchísimo. El análisis empieza en el diseño de los grupos, allí comienza el análisis. Un mal diseño de grupos de discusión, un mal diseño metodológico, cualquier metodología, o sea, si uno se equivoca la muestra para un cuantitativo, no le vale para nada el trabajo realizado. Lo mismo pasa en la metodología cualitativa. La búsqueda del diseño de discursos que realmente nos permitan tomar un contacto con los sectores significativos implica un esfuerzo de imaginación sociológica vinculado con el conocimiento de la realidad, que es donde comienza el análisis. Allí comienza el análisis.
Incluso podría decir más, en la realización de un proyecto de investigación comienzan a abrirse las vías de la perspectiva analítica. Poder situar objetivos posibles de una investigación es ya situar perspectivas de análisis. Eso por un lado. En segundo lugar, que los objetivos de la investigación, yo soy una defensora de que nadie le tenga miedo a poner muchos objetivos de la investigación, incluso a veces muy desagregados, porque los objetivos van a ser la primera rejilla analítica por la cual filtrar el discurso. Cuando uno se encuentra en una investigación como esta, con 8 grupos de discusión, y tiene una cantidad de material más o menos así transcrito, dice, bueno, pues ¿por dónde empiezo? Bien, los leo, pero ¿cómo los leo? ¿Desde dónde los leo? ¿Qué es lo que estoy buscando? Pues lo que se está buscando son los objetivos de la investigación. Eso sin ninguna duda. Después uno puede tener capacidad de hacer interpretaciones más estructurales. Uno va a tener que situar una especie de informe de situación, de cómo fue el grupo, cómo trabajó, cómo se situó, cómo se articuló la relación entre los diferentes agentes y tal. Pero indudablemente a lo que uno va a tener que dar respuesta es a los objetivos de la investigación. Por lo tanto, a la pregunta ¿qué es lo que estoy buscando?, que es la pregunta por la interpretación, los objetivos son el camino para llegar a esas cuestiones. Diferentes imágenes del concepto salud de entre las mujeres de la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a buscar todas las diferentes cuestiones que dicen de salud, para lo cual, como yo planteaba el tema como calidad de vida y vida cotidiana, vamos a ver dónde sitúan la salud. Por lo tanto, me parece un preobjetivo o un objetivo cero que es vida cotidiana, calidad de vida y salud. Y luego diferentes dimensiones de salud. Es decir, que los explícitos me sitúan nuevos objetivos implícitos que me permiten ir articulando la columna vertebral, el esquema o el índice del informe, de aquello que va a ser. En este caso apareció una cuestión, y así, muy brevemente en esta investigación, que fue muy interesante, que fue primero la noción de que salud a enfermedad era una dicotomía que era ajeno a las mujeres. Las mujeres planteaban diferentes circunstancias y diferentes situaciones, partiendo del hecho de que en la vida moderna, y esto se agudizaba fundamentalmente en los grupos más urbanos o de áreas metropolitanas, el concepto sano no existe. Nadie está sano en la vida que tenemos ahora. Esto caracterizaba a las mujeres. Lo que no significa que todos estemos enfermos o que todos seamos igualmente enfermos. Entonces era muy interesante ver cómo entre salud y enfermedad, como dos ejes opuestos de un esquema que además se convierte realmente en un esquema, un gráfico sociológico, entre salud y enfermedad aparecen los conceptos vida saludable, práctica saludable y hábitos saludables. Diferentes posibilidades de formas y a veces estilos de vida que tienen que ver con vida saludable, hábitos saludables y prácticas saludables. En la vida saludable para estas mujeres está directamente vinculado a la vida en comunidad. Tiene que ver en ese sentido prácticamente con ejes de tipo tradicional, tiene que ver con la idea de buena vinculación con la naturaleza, con lo cual quizá hipotéticamente podríamos decir que simbólicamente se está hablando de una relación donde el eje afectivo de lo materno está ocupando un lugar importante. Es un lugar de comunión y de reencuentro importante entre los diferentes miembros del colectivo. Es un espacio comunitario, no es el espacio societario. Es muy interesante ver cómo en esta cuestión de vida saludable, la vida saludable tiene que ver con la posibilidad de una armonía y de expectativas vitales en los cuales hay buena relación entre los diferentes agentes, entre los diferentes miembros y con el entorno. Esto significa que cada uno esté construyendo su propia identidad en la buena vinculación. Esto es la vida saludable. En la vida saludable caben los excesos. Una buena borrachera después de una buena comida, eso es vida saludable. Mientras que, por el contrario, el discurso moderno, el discurso que tiene que ver con lo institucional, el discurso que tiene que ver con los hábitos saludables, es un discurso institucional que viene de instituciones rectoras y que se circunscribe a discursos prohibicionistas. Esto no lo decían las mujeres, lo decíamos nosotros en el informe. Pero las mujeres decían, es que los médicos te dicen, no fume, no coma, no se estrese, no corra, no.
están nombrando el discurso prohibicionista. La institución es el tipo de discurso que tiene en su voluntad, seguramente muy correcta, de generar hábitos saludables. No fumar, no comer, no beber, no correr, no tal cosa y tal. Entonces será muy interesante ver cómo, por ejemplo, en la vida saludable, en el espacio comunitario, en el espacio donde los vínculos están bien y donde cada uno sabe que va a tener que pasar por experiencias de vinculación y de desprendimiento al mismo tiempo, que va a tener que hacerse cada uno para poder seguir manteniendo la conexión comunitaria, porque como decían las mujeres, es que uno... Claro, cuando los niños son pequeños quiere que crezcan, cuando crezcan te dan miedo y después dices, qué barbaridad si no crecieran. Serían unos bobos y tal, ¿no? Es decir, que cada uno debe cumplir su destino para poder seguir perteneciendo a ese espacio comunitario, entendiendo por su destino aquello que quiera hacer y que pueda hacer. Pues en ese espacio hay lugar para los excesos, lugar para la recreación y donde lo comunitario circula y donde lo que le pase a uno le atañe, no es que le duela, pero sí le atañe a los demás. Mientras que en el caso de los hábitos saludables, los discursos son prohibicionistas, son segmentadores, son individualizadores. Es un discurso individual que se le da a cada uno, no comas, no bebas, no fumes, no tal y tal. Es un discurso que llega individualmente, de tipo restrictivo y en el que al mismo tiempo lo que está penalizado es el exceso, como si el exceso fuera la patología de la persona. Individual. Absolutamente individual. Por eso en el discurso de esta idea de vida saludable aparece el discurso de estas madres inactivas, es decir, que no tienen empleo fuera del trabajo en el hogar, donde en un momento, y en un momento muy intenso emocionalmente de uno de los grupos, una mujer dice, pegando en la mesa, los gestos también habla, dice, para mí, ¿qué queréis que os diga? Salud es que mi hijo tenga trabajo, que mis hijos tengan trabajo, que es nombrar el tema de la armonía de las angustias colectivas, que es el tema de lo participativo. Y en ese sentido la noción de que salud es un concepto que frente al discurso institucional, que es la no enfermedad y evitar todas las enfermedades posibles para que no nos cueste dinero, pues lo que aparece es una cuestión donde salud tiene que ver con el bienestar y la posibilidad de estabilidad y la posibilidad de que cada uno construya su destino. Es decir, ahí aparece un poco metonímicamente sintetizado la gran distancia o el discurso central de la distancia con no solamente entre hábitos saludables y vida saludable, sino también entre el discurso institucional y el discurso de las mujeres, ¿no? Es decir, allí aparece el eje más fuerte. También es interesante ver cómo el tema de la enfermedad, así como la vida saludable, las mujeres entienden que caben los excesos, cabe también la enfermedad y cabe el dolor. No es un mundo idílico. Mientras que el discurso institucionalista es un discurso donde hay una denegación del dolor. El dolor no debe existir. El dolor no está, entonces aparece toda la cultura de los medicamentos, de los antidolor, es decir, hay que inmediatamente evitar la sintomatología. Mientras que en la estructura societaria no puede haber dolor, en la estructura comunitaria sí hay dolor. Por eso se ratificaba que la presencia de mujeres como depositarias del discurso sobre la salud era realmente importante, porque están hablando de sus grupos familiares. Es decir, que aparecían perspectivas, lo que apareció en ese sentido un poco casi definitivamente era que la salud no es un concepto médico, ni es un concepto sanitario, es una representación ideológica de un concepto cultural, es un concepto absolutamente cultural. Y en esto hubo una cuestión interesante, no perteneció a esta investigación, sino en otra, que sobre el tema de la noción de cuidados en la comunidad gitana, donde las mujeres gitanas me decían que ellas se enfermaban porque estaban en contacto con las payas y los payos. Lo cual es muy interesante, primero como mito fundante de la identidad de este pueblo que se sabe tan elegido, tal, y al mismo tiempo que era la relación con esta sociedad la que enfermaba. No era en ningún caso pues cuestiones que nosotros asumimos que una gripe o una infección pues son cosas de la vida. No, para los gitanos es el contacto por el contacto con los payos, ¿no? Y luego era interesante ver el matiz entre hábitos saludables y prácticas saludables, ¿no? Entonces esta mujer decía, bueno, tú sabes que si te has hecho una buena comilona un domingo, pues te pasas la semana con muchas verduritas, comes mucha fruta, haces tal cosa. Si has estado muy cargada porque se te ha muerto un familiar y tal, pues
procuras pues tratar de relajarte, incluso si puedes te ríes un poco, o sea, tratar de compensar como un hábito saludable, pero que era distinto, como una práctica saludable, pero que era distinto a hábito, donde el hábito viene impuesto institucionalmente, ¿no? Es una cosa que te marcan desde afuera y que además se recibe como la sospecha de, hombre, no te jode, no van a gastar dinero en mí, donde aparece toda la idea de la dimensión económica del mensaje de salud que dan las instituciones. Y eso convertía el tema de la salud en un tema absolutamente extramédico, para situarlo seguramente en un espacio de confluencia de ejes donde están atravesados por diferentes discursos de tipo ideológico, el tema de las representaciones, qué lugar tiene que ocupar el Estado frente a la familia, qué es cuidar, quiénes nos cuida, qué tipo de garantías da el Estado, o sea que aparecían diferentes dimensiones francamente interesantes. Una cosa, así como te decía, que en la vida saludable aparece la enfermedad, y aparece incluso el dolor, y aparece incluso el duelo por las pérdidas, etcétera, que en el espacio más societario, en el discurso institucional, todo eso está mucho más controlado, mucho más encauzado y es mucho más limitativo, ¿no? Entonces es la cuestión de dos instituciones, en principio y desde ciertas perspectivas tan vinculadas entre sí, como son la familia y el Estado, en este tema aparecen como opuestos. Es decir, la familia aparece como enfrentada al Estado, ¿no? Esa cuestión de, en un enfrentamiento conflictivo, como todo enfrentamiento, pero quiero decir, no es lineal, no es la sociedad contra el Estado, de clastres, no es eso. Esa cuestión, yo sé que necesito el Estado, yo sé que necesito la seguridad social, sé que dependo, porque claro, si yo tengo un hijo enfermo, yo sé que lo llevo a un buen hospital y si lo puedo llevar al mejor de todos, lo llevo. Pero al mismo tiempo la sospecha que detrás de todo eso de lo cual dependo, o junto con todo eso con lo que dependo, lo que aparecen son otras perspectivas, aparece el poder y las formas sutiles y persuasivas del poder. Y eso, aunque la gente no lo nombre en estos términos, está presente en sus percepciones sobre el poder y en su vinculación con el poder. Muy bien, pues si quieres ya para ir terminando, te quería preguntar, en el tema del análisis, ¿utilizasteis algún tipo de herramientas, del tipo de herramientas triángulo sémico, cuadrado semiótico, así? En este caso no. En este caso no. No, sí utilizo bastante y utilizamos en general nosotros el hacer esquemas para concluir algunos capítulos, ¿no? Es decir, esta cuestión que yo te estoy comentando, por ejemplo, bueno, pues aparece, por ejemplo, hay un eje horizontal, podría haber sido vertical, o sea, un cruce de abscisas, donde está sano, vida saludable, prácticas saludables, sano, vida saludable, práctica saludable, hábito saludable, no enfermedad y enfermedad. Es un eje progresivo, desde lo mejor y lo imposible, que es lo sano, hasta lo peor y no deseable, que es enfermedad. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cuestiones cruzado por un eje de edades, por ejemplo, porque fue uno de los temas. Entonces, mujeres más mayores, mujeres menores. Y entonces, en el cruce de esos ejes, ver dónde se situaba la centralidad de cada uno de los discursos. Pero no utilicé ni el cuadrado sémico ni ninguna de ese tipo de cuestiones y tal. Es decir, me parece que en algunos, es decir, que por lo menos mi experiencia, y no puedo hacer ningún tipo de doctrina de esto, es que la posibilidad de llegar a fórmulas ya utilizadas y tal, esquemas o ese tipo de cuestiones, en algunos casos es la propia producción la que te pone el esquema en evidencia, que no hay que forzar los esquemas. No hay que forzarlos. Yo en ese sentido los esquemas de cruces de eje pues me vienen muy bien. Y luego otro tipo de esquema que utilizo a veces en otro tipo de cuestiones que no tienen que ver con investigaciones de este tipo es la perspectiva DAFO, que es cuando sobre todo se trata sobre algún tema. La perspectiva DAFO son deficiencias, amenazas, fortalezas y oportunidades. Que también, ahora que lo pienso, también es un cruce de 4 ejes, ¿no? Pero donde me permite situar pues extremos posibles y matizables de 4 líneas de perspectivas y que además se llama DAFO, es una perspectiva DAFO, ¿no? Pero me parece que en ese sentido yo creo que la principal rejilla, una vez más lo digo, son los objetivos y todos los subobjetivos que el propio proceso discursivo uno le va organizando. En este caso no se utilizó ni el cuadrado sémico, ni el triángulo de Peirce, ni nada de eso.
Muy bien, pues nos están avisando ya Sí, de que hemos agotado prácticamente el tiempo con el que contábamos. Siento muchísimo porque todavía me quedan un montón de temas en Candela. Pero bueno, que agradecer tremendamente a Cristina su participación en este proyecto y bueno, pues todo ese conocimiento que da la experiencia y la reflexión que ha puesto de manifiesto aquí en esta entrevista. Muchas gracias a vosotros y bueno, Muchas enhorabuena gracias por esta propuesta del Departamento de Métodos y Técnicas. Muchas gracias. Bueno. Pero es que ha estado muy bien, muy bien. Uy, me hubiera gustado tocar esos temas que te decía al final de las aperturas del grupo, de deficiencias y eso, pero bueno, ya lo tocaremos de otra manera. Pero muy bien porque yo creo que ha sido contemplarlo todo el curso solidario. Muy bien, tocarlo todo y muy bien también con esa articulación de niveles, ¿no?, de actividades e investigaciones. Claro, yo decía para no centrarnos en esto, sobre todo porque en un momento pensé, bueno, pues si también Fernando va a hablar de escritar, estaría a lo mejor de una perspectiva un poco más amplia de la experiencia de investigación, ¿no? Muy bien. ¿Podríamos tomarnos un café o tú te tienes que subir? Yo tengo que hacer ahora. Ya, a las 5. Me voy a tomar un café. A ver, mira, a ver.